Hoy en el radar hablaremos del sistema de pensiones, la crisis que se avecina. El outsourcing, desaparecer o no desaparecer la subcontratación. Y le cuento cómo vamos respecto a la creación de empleos en lo que va de este 2020. Le tengo además cifras respecto a estrés y explotación laboral. Todo esto al regresar del corte. El radar. Gracias que nos acompaña aquí en el radar. Oiga, a México ya lo alcanzó una crisis que se conoce, pues que llegaría desde por ahí de 1997. Es el tema de las pensiones, pues la primera generación de las Afores pues está condenada a la miseria. Condenará a la miseria a millones de adultos mayores. Mira, acá le cuento en la siguiente historia. El próximo año será crucial para miles de personas que forman parte de la primera generación Afore. Son aquellos que cumplirán 65 años de edad y serán los primeros en jubilarse con la reforma de pensiones de 1997. Sin embargo, el panorama para ellos no es nada alentador. Y es que, de acuerdo con estimaciones realizadas por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la CONSAR, de 75,000 personas que podrán reclamar su pensión, solo el 1% podrán lograr recursos para su retiro, correspondientes a las 1,250 semanas de cotización en el sector formal, esto es, 750 personas. Mientras que de esa cifra, solo 50 superarán en su acumulado la suma de 700,000 pesos, recursos suficientes para la renta vitalicia de una administradora de pensiones. En tanto que para alrededor de 700 personas, el gobierno tendrá que completar cierta cantidad que garantice la pensión mínima de 3,199 pesos al mes. Esto va a implicar que este sector de la llamada generación Afore tenga que seguir trabajando más allá de los 65 años de edad. Y es que, de acuerdo con la ley, tendrían que haber trabajado 1,250 semanas o 24 años. La inestabilidad en el mercado laboral es un factor para que la mayoría de las personas no cuenten con esta cantidad de semanas trabajadas. Van a recibir una negativa de pensión, es decir, tienen 65 años, van a pedir su solicitud de jubilación y va a ser rechazada o va a tener una negativa de pensión porque no van a cumplir las 1,250 semanas de cotización, es decir, 24 años de cotización en el sistema. ¿Y por qué? Pues porque hay mucha movilidad laboral entre el sector formal e informal. Quienes no cuenten con la cantidad de semanas trabajadas podrán recibir sus recursos ahorrados en una sola exhibición e incluso se les descontará el impuesto sobre la renta. Entonces ese dinero pues, lo vas a usar para pagar deudas que tenías, para cambiar de coche, para gastos y vas a quedar sin pensión. Y eso es muy preocupante porque un sistema público de pensiones se crea y tiene como objetivo el evitar la pobreza en la vejez. Si bien el actual sistema de pensiones permite que cada trabajador tenga una cuenta individual y pueda conocer los recursos que aporta para su retiro, el problema que enfrenta es que por ley el trabajador solo aporta 6,5% de su salario mensual. Estamos hablando de que te vas a jubilar con el 30-40% de tu ingreso actual. Por eso se dice que si una persona gana entre 8 y 10 mil pesos, su pensión va a ser de 4,000 pesos y obviamente pues es muy poco. La CONSAR estima además que de las más de 60 millones de cuentas de trabajadores que actualmente son administradas por las 10 Afores que operan en el país, del año 2021 a 2100, solo 26% alcanzarán las 1,250 semanas que exige la ley. Ahorita hay que olvidarnos de pensiones ni siquiera dignas, como se llaman. O sea, hay que buscar pensiones de suficiencia, o sea, pensiones mínimas y sobre eso escalar, porque las aportaciones que estamos haciendo al sistema son muy bajas. El 6,5% es muy bajo. Si no se llega a un acuerdo para aumentar esas cuotas, pues las pensiones van a ser siempre bajas. La primera recomendación que le podemos hacer a las personas es aumenta tu aportación. Si ahorita aportamos 6, ponle 10% más de tu sueldo. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás pasando consumo actual a consumo futuro. Si tú hoy ganas 20,000 pesos y le pones 2,000 pesos, bueno, con esos 2,000 pesos, en lugar de tener una pensión de 6,000 pesos, vas a obtener una pensión de 15, 18,000 pesos cuando te jubilas. En la próxima entrega... ¿Qué Afore estoy? No, la verdad no tengo idea. ¿No te interesa? La verdad es un tema que no había tocado hasta ahorita que me preguntas y sí, no tenía idea. Pero el trabajador no sabe que tiene Afore y es por esta falta de cultura. Roberto Cutiño y Cristian Negrete, camarógrafos, Manuel Arcos, editor, Tania Gómez, reportera, Mega Noticias TVC.
Le comparto el siguiente dato: una de cada 3 cuentas para el retiro pues está en el abandono. Se trata de personas que por un lado desconocen que cuentan con ese fondo o bien que no se han mostrado interesados en el manejo de su cuenta. ¿Usted sabe a qué Afore pertenece pues, siendo trabajador? ¿Qué Afore estoy? No, la verdad no tengo idea. ¿No te interesa? La verdad es un tema que no había tocado hasta ahorita que me preguntas y sí, no tenía idea. Naim tiene 23 años, lleva 8 meses trabajando en una fundación. Antes estuvo en un restaurante donde permaneció por 3 meses. A pesar de que asegura que es trabajador formal, desconoce a qué Afore está inscrito. He tenido trabajos pero más informales, así, sin ese tipo de prestaciones. Si piensas en otras cosas, estás pensando en cosas del día a día que a veces no te preocupas por tu salud al futuro. Al cierre del año 2019, la CONSAR contabilizaba un total de 19.195.000 cuentas de trabajadores que no se habían registrado en una Afore y se les había asignado alguna de acuerdo con la ley vigente. Esta cifra representa el 29% del universo total del mercado, que suman más de 65.4 millones de cuentas. Se trata de personas que por un lado desconocen que cuentan con ese fondo de ahorro para el retiro o por el otro que no se han mostrado interesados en el manejo de su cuenta, pero que cada mes se les descuenta de su salario una parte para destinarlo a su ahorro para el retiro. Y es que la generación millennial enfrenta además condiciones laborales flotantes al pasar de empleos formales a informales, no siempre por voluntad propia. Buscar a veces oportunidades que pues no son muy reditables, ¿no? Es mucho tiempo, están en un trabajo y poco la pagan, ¿no? Y a veces sin servicios de nada, o sea, te pasa algo y pues ahí fue, ahí te quedaste, tuviste un accidente, pues págalo con tu dinero, ¿no? El trabajador no sabe qué tiene afuera y es por esta falta de cultura. Corresponde a cada persona ir a CONSAR y decir, bueno, ¿dónde está mi dinero? ¿Cuánto tengo? Y bueno, es un dinero que nadie va a tocar además, ¿eh? Es un mito de que, oye, que las afueras se lo quedan. No, total, es del trabajador y se lo va a quedar el trabajador. Este es un síntoma de la falta de conciencia del futuro y de cultura de ahorro por parte de los mexicanos. Las pensiones públicas surgen porque la gente no ahorra ni va a ahorrar para su futuro. La gente en general no prevé contingencias futuras. Es por eso que nacen los seguros sociales, para que tengas seguridad en temas de salud, en temas de alimentación, en temas de educación, en temas de pensión. A esto se suma la falta de una campaña por parte del gobierno para orientar en torno al tema. José es barrendero, tiene 59 años y 15 de ellos cotizando. Sabe que cuenta con Afore, pero desconoce cómo opera. Pues no sé, yo pensaba pensionarme a los 60 años, o sea, no sé si se pueda. Pues no sé, o sea, ahora sí que no sé si nos lo vayan a dar o no, o no sé cómo se maneja eso, la verdad, sinceramente. Es el mismo caso de Pedro, quien es despachador en una gasolinería. Que sé desde que estoy en Cope. Ahí tengo un Afore. Pero no he ido a ver. Pero no la escogiste tú. No la escogí yo, exactamente. Sí creo que sería muy importante que el gobierno llevara a cabo una campaña de medios para decirle a las personas, oye, pregunta número 1, ¿en qué Afore estás? 2, ¿sabes que tienes afuera? Y 3, ¿cuál es tu saldo? Porque al final del día es un ahorro que tenemos ahí todos los mexicanos que cotizamos en ellos. El reto para los próximos meses será lograr una reforma sobre el tema lo antes posible. Roberto Cutiño y Cristian Negrete, camarógrafos. Tania Gómez, reportera. Mega Noticias, TVC. ¿Qué le parece si vemos cuál es la realidad al interior del país? En Sinaloa, las pensiones que reciben cientos de trabajadores son insuficientes. Las pensiones para personas retiradas ante el IMSS son insuficientes para sobrevivir. Las personas de la tercera edad que reciben solo la pensión únicamente les alcanzan para pagar algunos servicios, básicamente los más indispensables, como la luz, agua y el predial. Tal es el caso de Santiago Bajo Ibarra, de 86 años de edad, quien en su juventud fue pescador de algodón en una agrícola exportadora de wasabi. Él siempre ha vivido solo, no tuvo familia y aún así argumenta que sus familiares tienen que darle la mano porque los casi 3,500 pesos que recibe de pensión al mes no son suficientes. Es un lujo para ellos hacer las 3 comidas diarias. No alcanza, pues, como está todo ahorita, pues no. No le da. No. Cuando los prometen que va a tener aumento, los aumentan
El 5 o 10%, que muy poquito. No, pues es difícil, muy difícil. Se queda uno pues sin comprar el pan. ¿No alcanza? No, pues no alcanza para el pan de cada día. No alcanza. Que come tarde, dice, pues ya para cenar cualquier cosita o a veces no hay, ¿verdad? Sí, porque la vida es difícil desde que subió todo. Oiga. Antes recibían un poco más con los apoyos del gobierno del estado. Sin embargo, con el nuevo esquema de apoyos del gobierno federal, el estado tuvo que unificar el padrón de beneficiarios. Pero don Santiago señala que el beneficio del programa de pensión para adultos mayores de Andrés Manuel López Obrador nunca le llegó, pese a que los servidores de la nación lo dieron de alta. Ahora con Manuel López Obrador nos ofrecieron que íbamos a tener mejor ayuda. No, pues, y según ya, pues ya andan sacando en cara que está gastando mucho dinero y que... Lo único que tranquiliza a este hombre de la tercera edad es que nunca le fallan con el depósito de su pensión. Además, le garantizan el servicio médico. Alma Camacho, Mega Noticias. Pero el problema de pensiones no es propio de México. En realidad es un tema que aqueja a todo el mundo. Hace una semana en Francia, miles de personas salieron a las calles en contra de un plan de gobierno galo para una reforma en la materia. Los sindicatos franceses regresan a las calles de Francia. 15.000 personas en París exigieron la retirada de la reforma del sistema de pensiones que defiende el ejecutivo de Emmanuel Macron cuando se cumplen 2 meses de las primeras movilizaciones. En total, más de 120.000 personas en toda Francia reclamaron la retirada total del proyecto de ley que actualmente es examinado en la Asamblea Nacional y que incluye aspectos polémicos como la puesta en marcha de un sistema de cálculo de pensiones universal que ponga fin a las numerosas excepciones del plan actual. Ahora la Asamblea Nacional deberá examinar más de 20.000 enmiendas, la mayoría de las cuales viene de los diputados de la Francia Insumisa, el partido de Jean-Luc Mélenchon. En ese marco hay que destacar aquí en México las cifras dadas a conocer el miércoles por el Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS, sobre la creación de empleos formales y que dan cuenta que el país vive un mal momento al respecto. De acuerdo al reporte, en enero pasado se registró el índice más bajo para el primer mes de los últimos 5 años. Cerró con 69.955 empleos en todo el país, mientras que enero de 2015 registró 59.784. El IMSS indicó que del total de empleos, el 86% son puestos de trabajo permanentes, mientras que el restante 14% son eventuales. Ahora el tema de la subcontratación laboral, pues es uno de los temas que más amenaza las pensiones de millones de mexicanos. Tal como lo anunció el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, otra de las iniciativas que se discutirá en el próximo periodo ordinario será la que regule el outsourcing. Outsourcing, esta palabra no existe en el diccionario de la Real Academia Española, pero su significado es subcontratación o tercerización. Esto se refiere al contrato que una empresa celebra con otra para que ésta lleve a cabo determinadas tareas que originalmente realizaba la primera. En nuestro país, la Ley Federal de Trabajo pone los lineamientos para que este régimen laboral cumpla ciertas obligaciones con los empleados. En teoría, las empresas no pueden subcontratar a su plantilla de trabajadores en un 100%. Tampoco podrán tener a 2 empleados con el mismo cargo en distintos modelos de contratación. Y una regla más, toda subcontratación tiene que justificarse por especialización. Aunque la ley es muy clara, en México el outsourcing es utilizado por las empresas desde los 90s para hacer más fácil la gestión de recursos humanos y sobre todo tener ahorros considerables. Sin embargo, históricamente quien más pierde es el empleado, pues este régimen laboral no establece una relación con la empresa para la que se trabaja, por lo que es más sencilla la rotación de personas
personal, además de que se les da de baja en varios periodos del año y en otros servicios sociales. También existe el mito, sobre todo en América Latina, de que las empresas de este giro evaden responsabilidades o pagan salarios muy bajos. ¿Quién pierde más con el outsourcing entre el Estado y el trabajador? Pues los dos pierden. El Estado porque se ve mermado en su capacidad recaudatoria, se ve afectado en un sistema de pensiones que ya es absolutamente frágil y absolutamente vulnerable, y el trabajador pierde porque sus cotizaciones en la seguridad social se ven afectadas y sus historiales crediticios para efectos, por ejemplo, de acceder a créditos de vivienda también se ven afectados. De acuerdo con el INEGI, la mayor cifra de personal subcontratado se presentó en 3 estados como Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, Coahuila, Chihuahua, Guanajuato, Querétaro, Puebla, Quintana Roo, Sonora y Baja California. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde, señaló que este tipo de contratación ha permitido la evasión superior a los 21 millones de pesos anuales, generada por al menos 6,000 empresas de subcontratación abusiva. Por esta razón, en diciembre pasado, la Cámara de Senadores dejó en la congeladora un dictamen en el que se equiparaba a los outsourcing simulados con delincuencia organizada, el cual fue aprobado en comisiones, pero no se discutió en el Pleno. Luego de esta polémica, la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, en sesión permanente, también comenzó la dictaminación de iniciativas propuestas por el PRD, el PRI y Morena, pero el trabajo legislativo fue suspendido por las vacaciones. Los legisladores han adelantado que en febrero se realizará una discusión amplia a través del Parlamento abierto, junto con trabajadores y empresarios. Además, se conformó un grupo de trabajo en conjunto con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el IMSS, el SAT, el Infonavit, la Unidad de Inteligencia Financiera, entre otros. Como parte de las inspecciones que ha realizado este equipo, se han detectado 1,200 empresas de outsourcing ilegal, que concentran 862,489 trabajadores, de los casi 5 millones que están bajo este esquema en todo el país. El objetivo, garantizar los derechos laborales y a la par que esto no represente un impedimento para generar nuevos empleos en el país. Para Mega Noticias TVC, Alejandro Piñón. Y en medio del debate sobre reformas al sistema de subcontratación, en el Senado se realizó un foro en la materia donde la titular de la Secretaría del Trabajo, María Luisa Alcalde, anunció que se implementarán protocolos para evitar las malas prácticas del outsourcing. Esto debido a que se han detectado 14,553 empresas que dieron de baja a todo su personal en diciembre del año pasado, para después recontratarlos en enero de 2020. Por ello, se inició una revisión a 6,000 empresas consideradas abusivas con los empleados, que evaden su responsabilidad de dar seguridad social, prestaciones y que solo mantienen al trabajador con un pago cada determinado tiempo. Existe una subcontratación que se ha venido expandiendo cada vez más, que se utiliza pues prácticamente para abaratar la mano de obra de los trabajadores, para no cumplir con responsabilidades laborales, para no pagar reparto de utilidades, para no cumplir con responsabilidades. Mire, por su parte, el SAT, el IMSS, la Secretaría del Trabajo y la Unidad de Inteligencia Financiera anunciaron que investigarán a todas las empresas de outsourcing que operan en el país. Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, precisó que desde el gobierno no se permitirá ninguna práctica ilegal para mantener una política pública. Primero, evidentemente debemos de plantear que la fiesta se acabó. Sí, no podemos permitirnos como país, como sociedad, como un Estado que se jacta de tener elementos históricos y actuales de construcción del Estado Social de Derecho, mantener una política de outsourcing ilegal tolerado desde las autoridades. Mire, un problema emparejado al outsourcing ilegal es la explotación laboral. Fuentes del gobierno federal estiman que al menos 500,000 de mexicanos son forzados a trabajar día con día en lugares como campos agrícolas, maquiladoras y bueno, pues hasta en el hogar.
En México, casi 500,000 personas son víctimas de explotación laboral. Son forzadas a trabajar en campos agrícolas, maquiladoras, construcciones y hasta en el hogar. De cada 5 víctimas, una es sometida a la explotación sexual y 4 al trabajo forzado con jornadas extremas, poco salario y coacción. El problema fue identificado por la Organización Internacional de Trabajo en 22 estados del país. Hidalgo ocupa el primer lugar respecto a condiciones precarias para laborar. Le siguen Coahuila, Veracruz, Puebla, Tlaxcala, Chiapas y Baja California Sur. En tanto, en la Ciudad de México, 58,000 niños sufren explotación laboral y alrededor de 400,000 personas viven en condiciones de esclavitud en el país, según un reporte del Índice de Esclavitud Mundial de 2018. Respecto a América Latina, México ocupa el primer lugar en explotación laboral y la posición 36 de 167 naciones a nivel mundial. Por otro lado, una investigación de la Universidad Nacional Autónoma de México reveló que 25% de los mexicanos de entre 29 y 45 años son adictos al trabajo. Esta condición se agudiza por el uso de dispositivos móviles y redes sociales. Las tecnologías de la información hacen que el trabajo se incremente entre 5 y 20 horas a la semana. Además, 40% de los mexicanos sufre desgaste en el trabajo. Esto induce a la indiferencia, insatisfacción personal y frustración, sumado a que la actual fórmula empresarial deja mucho que desear, pues 8 de cada 10 empresas desarrollan una cultura laboral tóxica, es decir, no atienden la verdadera responsabilidad que tienen con sus empleados que dejan de ser productivos. Con sus 2.300 horas anuales de trabajo, México sobrepasa por mucho la media de los países de la OCDE, que es de 1.744 horas, y casi duplica el tiempo trabajado en Alemania, donde laboran 1.300 horas al año. Irónicamente, México no es el país más productivo de la organización. En el periodo 2002-2016, la productividad apenas marcó 0.3%, según datos de la organización México ¿Cómo vamos?, en comparación con el 1.3% que obtuvo Estados Unidos, 2.5% de Costa Rica y el más alto de 3.1% de Turquía en el mismo periodo. En otro apartado, 52% de los mexicanos labora en la informalidad, de acuerdo a la encuesta nacional de empleo del INEGI. Oaxaca es el estado con la mayor tasa de informalidad en el país, con 75%. Después se ubican Hidalgo y Guerrero con 72% y 70% respectivamente. Este aumento de informalidad conlleva menores niveles de productividad, lo que inhibe el crecimiento económico del país, ya que los trabajadores informales carecen de prestaciones, mientras los formales sí las tienen. Como podemos ver, la explotación laboral en México es un tema polémico. Los patrones acusados por esta práctica aprovechan huecos legales para evitar penalizaciones, hostigan y hasta amenazan a sus empleados para laborar en condiciones poco favorables. Y como es costumbre, las autoridades son omisas o tardías para aplicar sanciones. En abril de 2015 estalló una huelga de 80,000 jornaleros en campos de fruta de San Quintín, en Baja California. Protestaban por las condiciones de explotación laboral y acoso sexual. El paro de labores provocó pérdidas que superaron los $25 millones. Con la huelga, los jornaleros lograron incrementar su salario diario, además de prestaciones de ley, como acceso a servicios de salud. Sin embargo, aún falta mucho por hacer. En México, actualmente casi 4 millones de jornaleros son explotados en campos agrícolas. Así, en pleno siglo XXI, en México aún vivimos una esclavitud moderna, ya que la explotación laboral abarca aspectos económicos, legales, sociológicos y, por supuesto, de derechos humanos que no distinguen edad, sexo o actividad económica. Mega Noticias, TVC, Eduardo Guzmán. Pues ya estamos en la parte final de En el Radar y voy a saludar con mucho gusto a Yoely Ramírez. Yoely, cuéntanos qué nos vas a tener en Ángulos. Hola, Tan. Pues después de estas investigaciones especiales que tú también nos presentaste sobre cómo están las pensiones, cuántas personas podrían resultar afectadas si se modifica los recursos que van a recibir, pues hoy decidimos hacer una mesa de debate con varios diputados legisladores para justamente debatir desde todos los ángulos cómo podemos resultar afectados los mexicanos y qué tenemos que hacer para vivir una vejez digna. Tania. Pues así llegamos al final de este espacio de En el Radar. Quédese ahora con Yoely Ramírez en Ángulos y yo lo espero mañana.